Confía en quien te hizo la promesa, es el título. Para las que es primera vez que llegan, esta es una serie en donde dimos inicio en el mes de junio. Estuvimos hablando acerca del cinturón de la verdad y la coraza de justicia, la importancia de nosotras tener claro cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Es muy importante porque donde uno sabe quién es, uno sabe quién no es. Entonces, eso en primera instancia, y vimos también la importancia de vivir en la integridad, ¿ok? Que más allá de reflejar un aparente estado de espiritualidad, cuando nadie nos ve, podamos reflejar que realmente somos hijas de Dios y estamos en armonía con Él, no hijas de Dios en rebelión. Nadie quiere tener un hijo rebelde en la casa, ¿cierto? Entonces, exacto. Entonces, eso fue lo que estuvimos hablando en el mes de junio, acerca del cinturón de la verdad, vivir en la verdad, y lo que es la coraza de justicia. Luego, en el mes de julio, vimos lo que, bajo el tema Embajadoras de Cristo, de la importancia de portar el calzado de la paz y anunciar esas buenas nuevas con ímpetu. Dice la palabra de Dios: levanta tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta tu voz, anunciadora de Sion, no temas. Hay que hablar acerca de las bondades del Señor. Entonces, hoy nos vamos a basar en Efesios 6:16, que habla acerca de lo siguiente, así dice el texto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero la dirección como el Señor colocó en mi corazón el escudo de la fe, ustedes saben que la palabra es viva, entonces nos puede dar diferentes revelaciones para que la enseñemos conforme una línea específica. Entonces, en esta oportunidad, el Señor lo que busca de ustedes y de mí es que levantemos el nombre del Señor en el proceso, es decir, en el tiempo previo a poder nosotras ver la manifestación de la promesa. ¿Ok? Posiblemente a cada una de ustedes Dios le dio una palabra. Una palabra que posiblemente, si hacemos un comparativo con nuestra realidad, se ve hasta desafiante. Pero Dios nos dio una palabra y esa palabra se va a cumplir. Pero para que esa palabra llegue a manifestarse en nuestra vida, hay un proceso de formación que nosotras tenemos que pasar por él. Entonces, en ese tramo, que no necesariamente es el más cómodo, allí es donde Dios nos dice: levanten el escudo de la fe para que puedan detener los dardos del enemigo en ese proceso, si queremos entonces conquistar. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Qué representa el escudo de la fe? Coloqué yo aquí. ¿Qué representa el escudo de la fe? Podemos verlo como una muralla, como un primer frente capaz de detener cualquier tipo de acechanza, de disparo, de dardos del enemigo. Es lo primero que debemos nosotros portar si queremos defender esa palabra que Dios nos dio. Pero yo me puse a analizar, ok, si la palabra de Dios dice que nosotros no militamos con la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús, y el enemigo, nuestro principal adversario, Satanás, es fuerte, es un hombre fuerte, es un hombre armado que viene con violencia, yo puedo entender que ese escudo no puede ser algo ligero. Tiene que ser un escudo fuerte. Y lo primero que vi yo, mientras me dibujaba esta figura de yo en el campo de batalla con ese escudo pesado, me lo imaginé de ese material de bronce. Y yo decía: Señor, si yo voy a portar ese escudo, mis brazos tienen que ser fuertes. Porque si no, ante cualquier movimiento se cae esa pieza o ese instrumento. Entonces, aquí la pregunta es: ¿nosotras debemos ser entrenadas para sujetar el escudo de la fe?
Yo me imagino que el brazo tiene que estar espiritualmente lo suficientemente robustecido. Dice la palabra de Dios que Él es el que entrena nuestros brazos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Dice la palabra de Dios también que Él es el que entrena nuestros brazos a tal punto que podemos con Él empezar un arco de bronce. Entonces, si con ese mismo brazo en donde Él me está entrenando y capacitando de adentro hacia afuera, pero estamos hablando ahora del brazo porque estamos hablando del escudo de la fe, valga la redundancia, ese brazo mío tiene que estar fuerte, entrenado, capacitado, para cuando venga el primer dardo, yo pueda entonces colocarme en posición y decir, tú no me vas a atravesar, porque yo confío en la palabra del Señor. ¿Ok? Bien, entonces, nosotros vamos a ver en el día de hoy esta enseñanza basada en Josué. Las que tienen para anotar lo pueden hacer. Josué capítulo 1 del 2 al 9. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Alguno de ustedes ha escuchado este texto bíblico o es primera vez? ¿Ya lo habían escuchado? Perfecto. A mí lo que me llama la atención, primeramente, es que el estado de Josué. Porque si Dios le está diciendo a Josué que se levante, posiblemente Josué estaba decaído. Es una posibilidad. Y no se escucha descabellado porque Moisés había muerto. El líder, el escogido por Dios, aquel que conversaba con Dios cara a cara y tenía ese rostro resplandeciente, aquel que Dios le dio la autoridad para dividir el mar en dos y pasar, pero es que en seco, hacia el otro lado. Entonces, ese Moisés, líder de Josué, había muerto. Así es que no suena descabellado que Josué estuviese decaído y Dios, conociendo el corazón de ese varón, le dijo, levántate. Entonces, es lo primero que queremos aquí enfatizar. Yo no sé qué haya pasado en la vida de ustedes o en mi vida en algún momento o en este presente. Lo que pasó quedó atrás y hoy Dios nos dice que tenemos que levantarnos. Si hacemos un paralelo a al estado de Nehemías, que fue uno de los hombres escogidos por Dios para la restauración del templo, la misión de Nehemías era restaurar los muros. Cuando su hermano Hanani le informó de que los muros estaban totalmente disueltos y había un remanente empobrecido, él se afligió. Y dice la palabra, eso lo pueden leer ustedes en Nehemías, que él lloró, se sentó, hizo luto, pero luego de eso oró, ayunó y se puso en acción. Entonces, si nosotras queremos realmente ver la manifestación de la promesa de Dios siendo más que vencedoras, es importante que nos levantemos. Y que si algo sucedió atrás que nos impactó, si algo fue y ya no es, ya sea que no sea hoy, temporalmente o definitivamente, Dios les dice, levántense. Levántense. Entonces, lo segundo que queremos rescatar, el Señor quiere rescatar a esta hora, es pasa este Jordán. O sea, le está diciendo Dios a Josué, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué significa el Jordán? ¿Qué representa el Jordán?
puede representar muchas cosas. Pero hoy el Señor quiere afirmar en su corazón que el Jordán puede representar la transición a un ministerio que el Señor les va a entregar en las manos de ustedes o en mis manos por gracia. ¿Por qué ministerio? Porque recordemos que allí fue en donde Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Ese puede ser el Jordán de algunos de ustedes. El Jordán también puede representar aquel lugar de negación, en donde uno se niega para que entonces el Señor se glorifique y nos otorgue sanidad. Si queremos hacer un paralelo de lo que les estoy comentando ahorita o de esta analogía, en ese lugar fue en donde Dios sanó a un hombre, a un general del ejército sirio, un hombre en que Dios le tenía alta estima. Era un hombre recto, pero tenía lepra. Y resulta ser que ese hombre vivía obviamente con su esposa y una criada, y la criada formaba parte del pueblo de Dios. Y le dice la criada con mucha humildad: yo conozco a alguien que puede sanarle de su aflicción y de su enfermedad. El punto es que siendo este hombre muy respetado, por supuesto que sí, posiblemente tenía unos estándares un poquito diferentes a lo que es el modo de sanación. Y Dios le dijo a ese varón que fuera, se lo dijo a través del profeta Eliseo, que fuera al Jordán, y allí se zambulliera 7 veces. Entonces, si trasladamos eso a Panamá, podemos ver el Jordán como el Matajillo, Veracruz, el río Pacora. Yo no sé, aquellas que están acostumbradas allá por Coco del Mar y Costa del Este para arriba, es como que yo les digo, ustedes que viven por allá y por allá y por allá, usted vaya al río Pacora, se va a zambullir y entonces va a ser sano. Y yo aquí, de verdad, yo quedé impactada porque eso lo podemos trasladar fácilmente a nuestros escenarios. Cuando posiblemente estamos acostumbradas a ciertas comodidades, a cierto estilo de vida, hemos alcanzado tanto, ya sea por nuestro nivel de escolaridad o lo que hemos alcanzado a nivel secular, pero cuando llegamos al camino de Dios, por supuesto que tenemos que levantarnos de lo que nos haya tumbado, pero asimismo como nos levantamos, tenemos que decrecer. Y yo quiero aquí, creo que voy a comentarle un testimonio nada más para ilustrar. No sabía si le iba a dar, pero creo que ese fue mi Jordán por un tiempo. Había una vez, cuando recién empezaba a tomar forma el tema de la fundación, en ese momento, mi esposo y yo teníamos los recursos para poder sostener un local en otra área. Y los primeros meses, cuando me preguntaban cuál era la dirección del local de Vidalandero, yo decía, ok, está en la misma principal de la vía Ricardo J. Alfaro, está en la planta baja, está Importadora Selecta, está Multibank, está SmartFit. Y cuando uno llegaba al local, se abrían las puertas, habían como 2 o 3 asistentes y las hacían pasar una cafetería. Eso era para lo que el capitán o el general del ejército sirio era irse a zambullir en el Farfar, que esas eran las aguas que el general le decía, pero ¿por qué yo tengo que ir al Matajillo? ¿Por qué yo tengo que ir al Jordán? Si yo estoy acostumbrado a estos ríos como el Farfar o Habana, allí igual me pueden hacer ese ritual que van a hacer, yo puedo ser sano. Y el profeta le dijo, no, es que no es allí, es que tiene que ser allá, tiene que ser en el Jordán. Y a regañadientes esa es una historia que ustedes pueden leer en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, si mal no estoy, pero yo hice esa relación conmigo porque para mí, al principio, Dios trabajando con mi carácter, dice que no va a ser en El Dorado. Ahí, y suena gracioso, pero en el momento, uno no dice eso en voz alta.
O cuando uno está acostumbrado a estar en ciertos lugares y de repente Dios te dice, no, ok, tú te levantas, pero te vas al Jordán. O sea, te levantas, pero te vas al Jordán, porque yo te voy a procesar, yo te voy a sanar. Y yo entendí recientemente que realmente no es el Jordán. O sea, no es el Jordán, no es el Dorado, no es en Brisas. Es la obediencia y disponerse a la negación la que mueve el brazo del Señor. Es así. Y un segundo ejemplo, solamente para ilustrar, yo sé que ustedes tienen muchísimos testimonios, pero que al yo exponer los testimonios que el Señor me ha permitido vivir, pueda activar en su mente aquellas experiencias que ustedes de seguro han podido tener. Yo recuerdo cuando una de mis hijas estaba siendo impactada fuertemente por una situación. Y yo a mis 3 hijas las tengo, siempre las tuve en un colegio que yo siempre quise estar. Siempre quise estar. Hasta que Dios empezó a trabajar en el corazón de una de mis hijas. Y ella decía, mami, yo quiero salir de aquí, yo quiero salir de aquí, ya, sáquenme de aquí, yo no puedo más. Pero mi posición era, no, pero es que tú no puedes estar huyendo de las cosas, tú tienes que afrontarla porque tú sabes que Dios está contigo. Yo no puedo criarte para que tú huyas a las situaciones. ¿Dónde está la resiliencia? Hasta que el Señor habló a mi corazón y me dijo, no, lo que pasa es que ese deseo que tiene tu hija son comandos que yo he puesto y espero que tú seas sensible también a esa instrucción. El punto es que cuando Dios me dijo a mí que yo cambiara a mi hija del colegio, posiblemente era un colegio que yo no hubiese pensado. De verdad que no. Pero al final, cuando lo hice, gloria a Dios, aleluya, por ese momento, porque no era tanto que yo me negaba por el colegio en sí, era porque mi corazón estaba ligado al colegio donde yo siempre quise estar y siempre quise ver a mis hijas, las 3 uniformadas en el mismo lugar y subirse al busito colegial, las 3 y bajarse al busito colegial. O sea, era algo mío. Pero es que en menos de una semana ya se había matriculado, ya se había comprado ropa, se había comprado uniformes, se había comprado todo. La cambié. Las personas me decían, oye, pero en ese colegio, pero si mira, ahí también hay esto. Yo no sé por qué Dios te dio esa instrucción, porque es que ese es como un colegio normal y aquello y aquello. Yo le dije, bueno, sí, yo no sé, pues, pero el Señor me dijo que fuera ahí. Y ahí es. Y le puedo decir que hace escasos 2 meses fue que Dios afirmó en mi corazón. Y me dijo, Lizzy, no te dejes guiar. Es la obediencia y la disposición de meterte en el Jordán, olvidar los ríos como el Farfar y Habana, o los ríos de por allá, yo no sé, de Punta Cana, y obedece mi instrucción. Y yo les puedo decir, miren, en el nombre de Jesús, no pasaron ni 2 meses. Cuando yo vi a aquella hija mía, en el nombre de Jesús, florecer en muchísimos aspectos. Entonces, el Jordán representa también la transición a la tierra prometida. Hemos hablado de 3 puntos. Lo primero es el lugar en donde uno se niega por amor a Dios para que el Señor nos dé entonces sanación. Ejemplo, el oficial del ejército de Siria, Naamán. Puede ser también el Jordán, la transición a un nuevo ministerio que el Señor te va a dar, porque allí fue entonces donde fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Tercero puede ser esa transición a la tierra prometida, porque Josué tenía que levantarse, atravesar el Jordán y llevar a ese pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, aquí lo que el Señor quiere remarcarnos es que si no pasamos el Jordán, si no nos levantamos, si no hacemos las cosas como Él pide que la hagamos, no estemos declarando que todo lugar en donde pisa nuestros pies va a ser nuestro. Porque eso no funciona así. ¿Cómo se escuchan
esas expresiones tan positivas que extraen de la Biblia, en donde dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, pero no atraviesan el Jordán. Y queremos transmitir eso a nuestros hijos, pero nosotros no atravesamos el Jordán. Queremos transmitir eso a nuestros esposos, pero nosotras no atravesamos el Jordán. Y yo les tengo noticias, y se los digo así porque es que Dios me lo dijo a mí primero. Si yo estoy aquí dando una enseñanza es porque el Señor a mí me enseñó primero y tengo la obligación de enseñarles lo que Él a mí me ha dicho, y si agrego algo adicional es conforme a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Yo les digo algo, a mí me llamó mucho la atención que aquí Dios no le habló a todo el pueblo, le habló a uno. Le habló a Josué. Entonces la pregunta es, ¿a ustedes el Señor les ha dado alguna palabra que está relacionada con proyectos, con ministerios, con familia? Entonces, si es así, cada una en nuestro escenario, es importante que entendamos que la obediencia y la negación que nosotras tengamos respecto a la palabra que el Señor nos ha dado puede cambiar el rumbo de toda una descendencia. No estemos viendo a que lo que pasa es que el Señor me dijo a mí que mi esposo va a cambiar, pero yo estoy viendo a mi esposo que no está cambiando y yo entonces estoy hablándole a mi esposo y a mi esposo y a mi esposo. No. Si el Señor nos dio la promesa, nosotras somos nosotras las que tenemos que accionar. En el nombre de Jesús. Seguimos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Repito, el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Voy a hacer un alto aquí. Vamos a esforzarnos. Vamos a ser valientes. Vamos a atravesar el Jordán, por supuesto que sí. Y ese mensaje es el que Dios quiere afirmar en nuestro corazón para que todo lo que nosotras hagamos prospere y le dé gloria y honra a nuestro Señor. Todo está sujeto en el estrado de sus pies. No se amedrenten. Es necesario el proceso. Es tiempo que levantemos el escudo de la fe con fuerza y con firmeza. Y no nos apeguemos a la realidad. La realidad es lo tangible, lo que podemos tocar, lo que se pone a frente de nosotros, que inclusive puede ser hasta orquestado por Satanás. Tenemos que levantar el escudo de la fe, defendiendo la verdad y la promesa que ya Dios puso en nuestro corazón. Yo tenía un versículo que iba a desarrollar, pero no lo voy a hacer. Yo siento que en este momento posiblemente el Señor utilice algunos testimonios que me permitió vivir para edificar su corazón. No para enaltecer a esta rudimentaria y humilde vasija de barro. Porque posiblemente lo que el Señor quiera transmitirles es que si lo hizo conmigo, con ustedes también lo puede hacer. Porque soy igual de humana. Yo pido a Dios que Dios le ponga a ustedes el querer como el hacer. Y que lo que digo, Señor, por favor, para cerrar, sea, wow, Padre, dominado por ti, para la edificación de tu pueblo y de tu iglesia.